Són dies per ser responsables cívicament i no eixir al carrer. Ens acompanyem? Oci a casa. Cada dia, matí i vesprada, una nova proposta a les xarxes socials de l'Ajuntament per part dels diferents serveis municipals. Pots participar? Puja al teu perfil la teua proposta, etiqueta'ns i usa el hashtag #OciACasaPicassent. Compartim totes i tots este temps de quarantena. Fem poble. Tot anirà bé. Oci a casa, Ajuntament de Picassent. Hola, soy Isa, monitora de baloncesto de la Escuela Municipal de Picassent. Bienvenidos a esta propuesta de ocio en familia. Los ejercicios que presentamos a continuación se pueden hacer en cualquier lugar, de casa y con balones de cualquier tipo, de baloncesto, de balonmano, incluso de tenis. Con estos últimos el reto es todavía más difícil. Es una actividad para toda la familia. Antes de empezar, me parece bueno recordar las capacidades personales de los niños y las niñas que practican actividad física y deporte. En la situación que vivimos en este momento, van a ser su mejor equipaje para sentirse seguros, confiados y activados. He querido elegir 5 de estas cualidades. La primera es que son niños y niñas que se sienten parte de un equipo o de un grupo. Además, tienen consolidada una relación intensa de afectividad y de complicidad con sus entrenadores y entrenadoras. Además, poseen un talento motriz que está en continuo cambio y aprendizaje. Tienen una gran disponibilidad respecto a los retos técnicos y tácticos y sus experiencias son ricas de juego y de disfrute. Os presentamos ahora una serie de ejercicios de control y manejo de balón. El primero se realiza con los brazos extendidos y sirve para mejorar el agarre y el tacto con el balón de baloncesto. Este ejercicio consiste en pasarse el balón rápido por detrás de la espalda. Casi todos los niños y niñas cuando lo consiguen se alegran mucho. Veréis. ¿Quieres probar tú? Y el último ejercicio que os presentamos hoy consiste en botar el balón alrededor de tu cuerpo sin mover los pies, intentando dar el mínimo número de botes y haciéndolo en los dos sentidos, hacia la derecha y hacia la izquierda. El siguiente ejercicio consiste en rotaciones del balón alrededor de la cabeza y la cintura cambiando de sentido. También mejora el control de balón. Si quieres aumentar la dificultad, lo puedes hacer además de la siguiente manera. El objetivo del juego que vamos a presentar a continuación es la coordinación óculo-manual. Además, este juego mejora el bote y la velocidad de reacción. Nos vamos a colocar en un grupo de 4 personas como mínimo y nos vamos a pasar el balón en el mismo momento hacia la derecha en un principio. Luego haremos una variante pasándolo hacia la izquierda. El pase tiene que ser simultáneo, lo tenemos que hacer todos a la vez. Os lo vamos a presentar a continuación. ¿Preparados? 1, 2, 3.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás, los que no participan. Se trata de que estéis pasándoos el balón el mayor tiempo posible, que lo disfrutéis. El juego que vamos a platicar ahora consiste en pasar el mayor número de veces esta naranja por encima de la fila de personas que tengo detrás, mientras no dejan de botar la pelota que tiene cada uno. Esa pelota puede ser de tenis, puede ser de balonmano, puede ser de baloncesto, de fútbol, la que tengáis en casa. Vamos a ver cuántas veces somos capaces de hacerlo. 1, 2 y 3. Se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles, y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. El juego que presentamos ahora es un juego que permite mejorar tu capacidad de bote y proteger el balón. Es muy divertido porque hay que ser rápido, hay que tener buenos reflejos y hay que intentar ganar a los demás. Puedes estar en movimiento todo el tiempo que quieras. Lo vamos a presentar ahora. Vamos botando el balón, lo protegemos y al mismo tiempo intentamos quitar el balón a cualquiera de los que estén a nuestro lado. Si sois más gente es más divertido todavía. A los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles, y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes. Intentad que mientras botáis el balón y hacéis rápidos cambios de mano, no os quite nadie el balón y de esa forma mejoraréis el bote de protección. E intentar ganar a los demás. La duración de cada uno de estos ejercicios depende de lo que os guste a vosotros y del reto que os queréis plantear. Os animo a que empecéis.